Estamos comenzando la serie Libres, que es una serie que está basada en la carta del apóstol Pablo a las iglesias de Galacia, o conocida como la carta a los Gálatas. Y hoy día me corresponde examinar el primer capítulo, que es como una introducción a las otras reflexiones que van a ir surgiendo en el estudio de este libro. Es un libro espectacular. Y el título de hoy dice: La gracia asombrosa de Dios. Ojalá podamos descubrir, una vez que haya bajado, una vez que hayamos reflexionado, del por qué aparece este título para esta reflexión. Vamos de inmediato a la palabra, lo vamos a ir leyendo en parte porque es bastante largo si se lee así de corrido. Vamos a leer solamente el verso 1 y 2. Les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Estamos ante una breve, pero también vamos a descubrir que es una profunda introducción. Es bien puntual y bastante estratégica la descripción del remitente. Primero, en este libro no nos puede caber duda quién es el remitente. Yo, como dice, yo el apóstol Pablo, alguien de quien hay una historia que vamos a revisar en un ratito más. Es el ex Saulo de Tarso, una persona con una característica muy particular y es de la más alta relevancia, sobre todo para nosotros, los que no venimos del mundo judío, y es un apóstol, tiene autoridad, y esta autoridad, dice él, le ha sido impuesta no por los seres humanos, sino por Dios mismo a través de Jesucristo. Pablo es conocido como el último apóstol. Él, en su religiosidad, un muy buen tipo, pero ya se estaba transformando en algo así como un talibán en su religiosidad, y está justamente en este afán de perseguir a los cristianos cuando Jesucristo mismo, ya resucitado, ya ascendido, se le aparece y empieza a tener un trato con él y lo envía a ser el apóstol de los gentiles, o sea, el apóstol de los que no son judíos. Y en esta introducción, Pablo se identifica como apóstol. Mi mamá se llama Marta, y recuerdo seguramente más de alguna oportunidad cuando una llamada telefónica: Jorge, soy Marta, tu mamá. ¿Tienes algunos minutos? Pues necesito hablar contigo. No sé si han tenido de repente conversaciones con alguien así. Acuérdate que soy tu papá. Es obvio, ¿no? Alguien, su papá. Pero necesito hablar contigo. Pablo aquí aparece a la iglesia, son varias iglesias las que están a las que va distribuida esta carta, pero Pablo les dice: soy el apóstol y quiero tener una conversación, le estoy enviando unas líneas a ustedes, de manera que apróntense. ¿Cuántos de nosotros recordamos esas conversaciones y decimos: ay Señor, qué buena fue esa conversación? No fue buena en el momento, pero esas paradas de carro que han sido saludables en la vida. Y algunos también hoy día a lo mejor lamentarán no haber tenido alguna parada de carro en la vida. Y a lo mejor algunos de hoy día necesitan
ciertas paradas de carro. Tirones de oreja. Pablo les recuerda que él es el apóstol, nombrado nada menos que por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien con poder levantó a los muertos a Jesús. Después de Dios y Jesús no hubo ningún intermediario entre su nombramiento. Más adelante vamos a descubrir que este nombramiento incluso fue avalado por los otros apóstoles que sí conocieron en vida a Jesús. Bueno, ¿y quiénes son los destinatarios? Los destinatarios se crea que son las iglesias del sector sur de Asia, que son las iglesias que Pablo fundó en su primer viaje misionero. Y es interesante echar una mirada en el libro de los Hechos, así que esto es tarea para la casa. Vayan al libro de los Hechos, a los capítulos 13 y 14, para que miren cuál fue el trato que Pablo tuvo con estas congregaciones incipientes, con estos grupos de hermanos en estas ciudades. Pero a modo de ejemplo, por ejemplo, en este sector está la iglesia de Antioquía de Pisidia. Y en esta iglesia fue donde en el libro de los Hechos se narra el primer discurso o la primera exposición bíblica del apóstol Pablo. La primera predicación de Pablo que aparece en el Nuevo Testamento es en esta zona. Es la que Pablo exhorta a los hermanos de Antioquía de Pisidia. Después en otro aldea cercano, pueblito, Iconio, ahí estuvo mucho tiempo Pablo enseñando, y lo que insiste Lucas en la narración es que ahí Pablo estuvo enseñando de la gracia. Dedicó tiempo para hablar de gracia. Después se va a Listra, y en Listra, que es otro pueblito de esta región, ahí es donde un lisiado es sanado, y la gente que era de una espiritualidad pagana muy profunda, ¿qué hace cuando este lisiado es sanado? ¡Y! Los dioses han venido a visitarnos. ¿Y qué hicieron? Le atribuyeron cierta divinidad a Pablo y, si no me equivoco, a Bernabé. La cosa es que Pablo y Bernabé, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que rasgar vestiduras como símbolo de que lo que ustedes están haciendo está mal. Cuidado, no, somos seres humanos. ¿Ya? Pero la gente tenía una formación pagana. Había un sincretismo religioso que no les costó mucho entender que lo que había ocurrido ahí era obra de Dios y no que los dioses habían bajado. Y esa cuestión era fuerte. O sea, la región a donde está escribiendo Pablo hay una fuerte presión de distintas formas de espiritualidad. Finalmente, en este pueblo, a Pablo y a Bernabé los apedrearon, salvaron, no sé cómo salieron, pero salieron a bastante maltraer. Después se fueron a Derbe, y ahí anunciaron el Evangelio, y dice la Escritura que ahí formaron discípulos. De manera que ahí hubo una intensidad en el trabajo de Pablo y Bernabé increíble. Dedicaron tiempo. Él no estuvo en un culto como este y predicó 1 hora. No, él estuvo semanas, incluso meses en estas iglesias, de manera que estuvo enseñando, y sobre todo lo que más recalcó fue gracia. La gracia, el regalo inmerecido. A estos hermanos les está escribiendo. Y vámonos al verso 3. Y aquí sí no quiero si hay algo que me gustaría que no se olvidara de esta reflexión, de esta mañana, 2 palabras. Miren lo que dice en el verso 3. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan dos palabras. ¿Se lee? Gracia y paz. Y alguien va a decir, pero ¿cómo Jorge, con la introducción que se mandó, ahora va a hablar de gracia? ¿Ya? Estamos hablando de un mensaje fuerte, rotundo, una llamada de atención, pero estamos hablando de gracia.
Bueno, vamos a ver qué nos dice. Dice que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz, tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Ahí termina esta salutación. Gracia y paz son dos conceptos de los que hablamos siempre acá. Yo recuerdo que en varias oportunidades termino hablando de la gracia porque creo que es la centralidad del Evangelio. Gracia es un regalo inmerecido. No se compra. Imagínense un regalo hermoso que trae el ticket donde sale el precio. El precio dice imposible de pagar. Nunca lo vas a poder obtener. Eso es la gracia. Y Dios, no sabemos por qué, se le ocurrió otorgártelo. Y lo abres. Y dentro de ese regalo hay una llave. Y esa llave te permite acceder a tu paz interior, a tu paz con Dios, a tu paz con otros y también a la paz con el medio en el cual Dios nos ha creado, con nuestro medio ambiente. Es un concepto súper amplio, pero cuando Pablo saluda y dice gracia y paz, que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz, nos está recordando eso, que ustedes, y ojalá todos los que están aquí, hayamos sido alcanzados y estemos conociendo de la gracia y como fruto de esta gracia, paz inmerecida, pero que sí nos cambia la vida, que se refleja en la paz. Gracia y paz para ti. Que la gracia del Señor Jesucristo que la gracia y la paz estén con ustedes. Qué maravilloso deseo. Es lo máximo que uno puede desear en esta vida. Pero ahí dice, tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Que no se nos olvide que gracia y paz ocurre porque hubo un rescate. De repente podemos caer en una abstracción un poco mezquina con la historia de Dios. Dios, al darnos este regalo, lo hizo a través de un rescate. Y ese rescate tuvo un costo que lo pagó Cristo, al dar su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Y es lo que está diciendo Pablo. Es gracias a este único y suficiente sacrificio que podemos ser perdonados de nuestros pecados delante de Dios. No hay obra ni mérito alguno del ser humano que pueda alcanzar el estado del perdón de Dios. Lo que dicen algunos estudiosos, y acá se habla de, más adelante dice en el verso 4, dice, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Vivimos en un mundo de maldad. Aunque la acepción tiene que ver más con el tiempo. Incluso la versión Reina Valera usa la palabra siglo de maldad.
Y quizás varios comentaristas señalan de que deberíamos usar más el concepto siglo que mundo, como aparece en esta versión. Vivimos en un siglo de maldad, pero ya, y esto suena medio casi como de cine, ya el siglo venidero ha sido instaurado por Jesucristo. Algo así como una realidad paralela. Sabemos que pronto este siglo presente, el siglo de maldad, va a desaparecer. Nosotros hemos sido rescatados de este siglo a este otro tiempo. Y de alguna manera podríamos decir que hoy día vivimos en esta doble realidad, en una realidad paralela. Me acordé de esta serie, una serie que es bastante fea, me generó harto susto, que le gustaba a mi hija, Stranger Things, donde se vive en dos dimensiones, pero ahí se habla de una dimensión como que esta es la buena y los protagonistas logran entrar en una dimensión asquerosa, terrible, donde hay monstruos, en fin, es una cosa terrible. Esto es al revés. Lo que nos dice Pablo, Cristo nos ha rescatado a una nueva dimensión, al siglo venidero. Dios nos ha rescatado del mundo de maldad y nos ha hecho formar parte del mundo venidero, instaurado por Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque se puede malentender el concepto mundo. Recuerden que Jesucristo mismo nos dice, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Y podríamos entender de que esta es una invitación a abstraernos de todo lo que sea el contacto con la realidad. Y no. Estamos en esa realidad, pero estamos siendo parte de esta otra realidad. Y esta otra realidad transforma esta realidad. El reino de los cielos se ha acercado. Vamos ahora a la amonestación. Antes de eso, Pablo concluye este saludo diciendo, a Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. ¿Por qué? Porque hemos cantado, recién cantábamos, recibe toda la gloria. ¿Ya? ¿Por qué? Por esto. Esto no se nos puede olvidar. Y en otras, por supuesto, quizás mi explicación ha sido muy pueril, ya estamos en una dimensión teológica muy amplia, pero esto es lo que podríamos resumir como el Evangelio. Y ahora viene la amonestación. Verso 6, dice Pablo a los Gálatas, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Gracias. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia, diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Yo dije en un comienzo, abróchense los cinturones. Esta es una palabra fuerte. Nada de preámbulos. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. Vuelve a recalcar que Él los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Gracias. Y están siguiendo un evangelio diferente.
y en virtud de lo anterior, ¿puede haber un evangelio diferente? Qué delicado puede ser entrar a pololear con aquellas ideas, pensamientos o concepciones filosóficas que nos inspiran a reformular nuestro evangelio y lo transformamos en otro evangelio. Apartarse del evangelio, dice Pablo aquí, es apartarse de Dios. Así de fuerte es esta reflexión. Apartarse del evangelio es apartarse de Dios. Dejar al Dios de la gracia. ¿Por qué será más fácil creer en un evangelio de mala noticia que en un evangelio de buena noticia? Se nos dice que es free, que es gratis, y nos cuesta creerlo. Pero si alguien nos dice, no, si hay que pagar, es más fácil creerlo. En las futuras reflexiones nos vamos a dar cuenta que el problema que había en los Gálatas era el tema de la religiosidad. Habían temas que quedaban como herencia, sobre todo del mundo judío, en que esta cuestión no es gratis. Hay que hacer algo. Hay que hacerle una ayudadita a Dios. Es poner en segundo plano la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y decir, eso no es suficiente, hay que hacer algo más todavía. Circuncidarse, por ejemplo. Es que hay que tener ciertas prácticas religiosas, es que tienes que cumplir ciertos ritos, ciertos números de oraciones. Quizás hoy día tienes que ir a la iglesia. Nosotros nos decimos que venimos a la iglesia para alcanzar la gracia de Dios. Espero que la comunidad que está aquí reunida está aquí porque ha sido alcanzada por la gracia de Dios. Pero si alguien está aquí tratando de agüenarse con los dioses, eso es una religión barata. La comunidad que recién cantaba aquí celebraba a Dios la obra que Él ya ha hecho en nosotros por gracia, por misericordia. Pero no le añadamos cuestiones, porque eso es súper peligroso. Y esto es un llamado de atención para los que en algún momento estamos instruyendo, los que somos pastores, los que somos líderes de células, de grupos, de megapixel, en fin. Tengamos cuidado con el evangelio que estamos enseñando. Y es bueno echar una repasadita. ¿Cuál es la centralidad de mi evangelio? Gracia y paz. La paz es el resultado de la gracia. Hay un llamado de atención súper fuerte también para el que comparte un evangelio distinto. No estamos ajenos a recibir mensajes de personas que a veces sin quererlo están entregándonos un mensaje que puede ser distorsionado. Mucho cuidado. Pero mucho cuidado. Y examinemos qué evangelio es el que se está puliendo en nosotros. ¿Se te hace común la palabra gracia? ¿Se te hace común la palabra paz? Si no, es porque a lo mejor nuestro evangelio está distorsionado. A lo mejor tu evangelio está siendo nutrido por estos programas de televisión. No me cabe duda de que de repente uno encuentra en estos programas evangélicos palabra, buenas enseñanzas, pero también me he dado cuenta, lo he comprobado, que encuentro
cosas que encajan en la categoría de un evangelio diferente. No por hablar de Dios quiere decir que estamos hablando de gracia y de paz. Todo el mundo habla de Dios. Lo que se escucha en las emisoras cristianas. De repente uno enciende, quiere escuchar algo. ¡Ah, qué horror! No hay gracia. Menos paz. El testimonio de Pablo, versos 11 en adelante, dice: amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Pablo no escatima esfuerzos para dar a conocer el evangelio, su evangelio. El evangelio de Pablo es de primera fuente, nada menos que del mismo Señor Jesucristo. Y esta convicción de que haya sido de primera fuente va a ser un motor clave en el apostolado que él va a desarrollar. Y mi pregunta para ustedes: ¿el evangelio que ustedes hoy día están capitalizando es de primera fuente? ¿O todavía es el evangelio del pastor González que le habló aquella predicación y todavía transmiten con el evangelio del pastor González? ¿O el de la tía María de la escuela dominical? ¿Qué evangelio es el que hoy día se transforma en nuestro motor? ¿Es el tuyo o es todavía el del pastor González? ¿Cuál es el motor de tu evangelio? ¿Cuál es? ¿Es de primera fuente? Sí, es el Espíritu Santo. Ojalá que el Espíritu Santo esté trabajando en nosotros, pero para que Jesucristo mismo se nos esté revelando, como Pablo. Es cierto, no tenemos el privilegio que tuvo Pablo de haber tenido frente a frente a Jesús resucitado, pero sí dice la Escritura que el Espíritu Santo a nosotros nos va a revelar a Jesucristo. Y Jesucristo en algún momento tiene que transformarse en la primera fuente de nuestro evangelio. De lo contrario, somos personas que están en riesgo. Así es que abróchense bien los cinturones, están en riesgo. Estamos en riesgo si nuestro evangelio no es de primera fuente. ¿Qué es lo que cuando Pablo habla de evangelio diferente, él sabe muy bien a lo que se refiere, porque él vivió años, gastó su vida, gran parte de su vida, él estudió teología, estuvo en las mejores escuelas teológicas, se sabía de memoria lo que en ese entonces se conocía la Biblia, practicaba todo lo que ahí se entendía, además de eso, los reglamentos que el mundo judío tenía. Estuvo bajo el alero de un rabino famoso que era Gamaliel. Él se dio el lujo incluso después de decir: yo no voy a seguir tu línea, Gamaliel, yo voy a seguir la otra línea. Un tipo brillante, de religión lo tenía todo, cumplía todo, pero estaba equivocado. Hasta que se le aparece Jesucristo. De manera que Pablo sabe distinguir los otros evangelios y sabe lo que él vivió y el riesgo que hay en caer en un evangelio diferente. Pablo fue muy religioso, mantuvo rutina, fue legalista, era todo un cerebrito. Pregúntenlo en versículo bíblico del Antiguo Testamento a Pablo. No solo un versículo, él se sabía libros del Antiguo Testamento completo. Pero también era violento, era arrasador. Faltaba algo, gracia. El Dios que él conocía no era un Dios amoroso. Tenía un celo además por las tradiciones de los antepasados, de manera que su religión se mezclaba con la cultura, con su anhelo de libertad también para su territorio. Era un tema súper
heavy. El tipo era excepcional. Sin embargo, llegó el momento en que Jesús se le acerca y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aunque él no estaba en el camino correcto, miren lo que él dice en el verso 15. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Nuevamente Pablo hace eco a la gracia maravillosa de Dios. Y en base a este testimonio de Pablo, hago la siguiente pregunta: ¿puede ser que aquellas personas que hoy no nos dan ninguna esperanza del alcance de la gracia, ya fueron alcanzadas por esta gracia maravillosa de Dios desde el momento de su concepción? ¿Puede ser? Por eso estamos aquí también, por eso es que la iglesia se mueve, por eso es que tenemos misión, porque creemos que ya incluso aquella persona que usted está pensando, aquella persona que a lo mejor le hace la vida imposible, esa persona que a lo mejor usted cree que jamás va a pisar un pie en este lugar, el día de su concepción fue alcanzado por la gracia. Y en algún momento el Señor se le aparecerá y le dirá: ¿por qué te arrancas de mí? ¿Por qué no me reconoces? Este verso también me da esperanza por las personas que quiero, que amo, que son mis cercanos y que hoy día se manifiestan como rebeldes al Señor, como que están enojados con Dios, como que están abiertos a un evangelio distinto, porque el evangelio que conocieron para ellos no es el adecuado. Tenemos esperanza. Miremos a Saulo. Saulo nos da esperanza. Dios le transformó, lo cambió. Preguntas para la reflexión. Primera pregunta que aparece en sus hojitas: ¿cómo distinguirías la transmisión que te llegó de tu evangelio? Nuevamente, ¿es de primera fuente? ¿Cuál es el evangelio que determina tu espiritualidad, que determina tu vida hoy? ¿La puedes describir en estas dos palabras? Gracia y paz. ¿O es un sistema de conductas e informaciones que te transmitió tu familia? Qué común es encontrarnos hoy día con tanta gente en el mundo evangélico que dice: sí, yo soy evangélico, pero no conocen el evangelio. Sí conocen la subcultura evangélica, lo que conocemos en Chile como la canutería. Incluso algunos se sienten orgullosos, entre comillas, de ser canutos, pero no logran discernir lo que es el evangelio. ¿Por qué nos estamos jugando? No por transmitir una subcultura. La forma en que expresamos nuestra espiritualidad puede cambiar de un domingo a otro, mañana, dependiendo del ambiente donde tú estés. Pero lo que no puede cambiar, lo que es inalterable, la gracia y la paz. ¿En qué momento has vivido la revelación directa del Evangelio por parte de Jesús? ¿Recuerdan ese momento cuando Jesucristo se les reveló? A lo mejor algunos van a decir: no, para mí ha sido un proceso, pero para mí ha sido clave la revelación de Jesucristo en la Escritura. Yo vengo de una familia, soy la tercera generación de una familia cristiana evangélica, comprometida, piadosa. Gracias a Dios tengo buenos referentes de creyentes en mi familia. Sin embargo, debo reconocer que también pasé por este proceso.
el no entender primero el rescate que me permite acceder a la gracia y como fruto de la gracia, la paz. Mi deseo es que la revelación del Dios de la gracia en Jesucristo te llegue a cada uno de ustedes en primera fuente y no necesiten de intermediarios para poder justificar lo que creemos. Lo que ustedes creen debe ser de primera fuente y ojalá ese sea un desafío. Primero, ¿qué es lo que crees? Que sepamos responder lo que yo creo. Y este proceso, ¿no?, de gracia y de paz, que lo podamos explicar con nuestras propias palabras, con nuestra propia conducta. Y la pregunta que me hago es, ¿y cómo podemos focalizarnos en el Evangelio auténtico? Recordemos que el rescate lo hace Dios, ya lo hizo. Y su revelación es tema de Él. Podemos orar, podemos pedirle al Señor para que las personas que aún no han dado evidencias de reconocer la gracia y la paz, lo hagan lo antes posible. Y estamos para eso. Y el Señor nos puede usar como despertadores, como detectores de gracia y paz, porque la obra la hace Él. Pero saben que creo que como Iglesia de Cristo estamos llamados a invertir tiempo en la enseñanza y en el discipulado, como el tiempo que invirtió Pablo en las iglesias que él fue formando. Qué importante es que en este año estamos celebrando casi 40 grupos, encuentros si no me equivoco, 40 grupos que se reúnen durante la semana a estudiar la Escritura. ¿Por qué? Porque queremos afinar nuestras concepciones. Sabemos que Dios ha hecho algo en nosotros. Pero lo que más queremos es que ahí vayamos descubriendo cada día más quién es Jesucristo. El tremendo regalo que cada uno de nosotros ha recibido. Pablo invirtió mucho en la enseñanza porque en la época en que a él le tocó ejercer la misión no habían Biblias. El leer era una garantía de muy pocas personas. Hoy día cada uno de nosotros puede acceder a Biblias de las que queramos vía internet, en papel, donde quiera que sea. No podemos tener la excusa de no poder acceder al conocimiento de la gracia y de la paz por ignorancia, porque no es así. Hoy día tenemos al alcance Biblias que son fáciles de entender. También es un llamado personal a hacernos cargo de administrar este regalo. En la medida que lo administramos, vamos descubriendo nuevas dimensiones de lo que es la gracia y la paz. ¿Y pueden ustedes distinguir evangelios ilegítimos? ¿Y cómo reaccionan? ¿Cuál fue la última vez que sentiste estar codeándote con un evangelio ilegítimo? San yo. Claro, por ejemplo. Gracias. Saben que son súper sutiles. Incluso no me atrevo a identificarlos porque no tienen una línea. De repente uno piensa al tiro en una secta, en una religión distinta. Pero saben que el problema de los hermanos de Galacia era estos evangelios distintos se construían por la misma experiencia previa de la religión de la cual salieron estos creyentes no judíos. Incluso los mismos judíos que habían transformado varios principios de la Escritura como condicionantes para alcanzar la gracia de Dios. No hay que ir tan lejos, no hay que pensar en filosofías orientales, están en mi propia cosmovisión, están en ti.
Y el riesgo de transformar el evangelio genuino en un evangelio diferente está en San Yo, en ti. Partiendo por ahí, ten cuidado de ti mismo. Y es por eso que nuestra fe se razona. Creer es también pensar, dice un libro de John Stott. Hay que ir a la Escritura, razonar la Escritura, ver qué es lo que nos dice Dios. De manera que la invitación es a clarificar nuestras creencias con la Escritura, orando a Dios por la expresión multiforme también de su gracia. En esto recuerden, hay un don, es un regalo que Dios da, que el Señor nos regale más claridad para poder entender cómo es este regalo. Que su Espíritu nos dé la sensibilidad, que seamos obedientes a nuestros maestros con el soporte bíblico. ¿Cómo cuidas a tus hijos? Sobre todo los que somos papás de hijos adolescentes hoy día. ¿Lo hacemos con gracia? ¿Qué hay en nuestro cuidado a nuestros hijos adolescentes? ¿Hay más discipulado o discurso? Creo que los discursos no funcionan. Y el discipulado es lo que ellos ven en mí. ¿Hay gracia? ¿Hay paz en mí? De repente veo a algunos papás frustrados que le echan la culpa de los problemas de su hijo a los tíos de Megapixel. ¿En serio? Sí. No, es que mis hijos están rebeldes porque en la iglesia no se les enseña. ¿Ya? Puede ser un mal aporte de repente, pero la principal responsabilidad está en los que somos los papás. ¿Qué lección pedagógica están recibiendo nuestros hijos respecto de la gracia y de la paz? Del rescate. Somos personas de gracia y de paz. Pero también papás y mamás que a lo mejor están frustrados porque a lo mejor han sido un referente de gracia y de paz con sus hijos. Y todavía no se ve. A lo mejor sus hijos son Saulos. Y en su momento, el Señor los despertará. Tengan esa esperanza. Confíen en este Dios de gracia y de paz. Confiemos también, aferrémonos a este Dios de gracia y de paz, para que el Señor, o por las buenas o por las malas, los despierte, los levante. Confiemos. Que nadie se vaya hoy día con la sensación de que he metido. Aún hay tiempo. Hermanos y hermanas, ¿has abierto tu casa para ser un grupo que quiera conocer más de la gracia maravillosa de Dios? A veces nos cuesta, a mí me cuesta solo entender la Escritura, de compartir, entender más la gracia, entender más esta paz. Voy a la Escritura y me cuesta, y cuánto me ayuda estar en grupos pequeños. A veces comparto con mi esposa, es muy buena compañía, a veces no es muy buena compañía. Y por eso necesitamos grupos pequeños. Y la invitación, hermanas y hermanos, participen de un grupo pequeño. Y hermanos de los grupos pequeños, ojo, recuerden, den prioridad a la reflexión, al compartir la Escritura. Es rico juntarnos para compartir nuestras necesidades, nuestros apremios, conocernos más, pasarlo bien, comer rico, pero que no sea eso lo primario. Que ojalá ahí Jesucristo sea la fuente primaria que se revela. Les animo a quienes no están en grupos pequeños, participen, porque vamos a conocer más de la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Creo que es suficiente por hoy. Que Dios Padre
y nuestro Señor Jesucristo nos concedan gracia y paz.